La vida en el agua de esta mujer comienza hace 40 años, cuando la prejubilaron en la fábrica textil donde trabajaba e inauguraron la piscina municipal en su pueblo. Hoy Rosa Sellarés es la nadadora en activo más anciana del mundo y ya ha ganado 11 récords mundiales en su categoría. Así de contundente afirma lo mucho que le gusta nadar. Le gusta a usted nadar. ¿Eh? Le gusta nadar. Oh, claro. Cumplió hace una semana 100 años y se mueve como pez en el agua en esta piscina de Navas, Barcelona, en la que entrena desde los 60 años. Aunque le cuesta un poco más que antes, su entrenador afirma que cuando termina el ejercicio es una persona completamente nueva. Meterse a las 8:30 de la mañana o a las 9, meterse en el agua, ya es un poco difícil, ¿no? Le da pereza, incluso a nosotros, ¿no? Entonces eso es lo que le cuesta más, ya hay algún día que tenemos que forzar un poquito. Ahora, una vez está dentro ya está bien y cuando sale, bueno, ha cambiado completamente. Tras una sesión de masajes en las piernas y los brazos y de realizar varios estiramientos, nada impide que Rosa entrene 4 veces por semana. Había llegado a hacer de 32 a 40 piscinas. Ahora hace ya un par de años o 3 que ha ido reduciendo, no porque no pueda físicamente, pero bueno, quiero decir, como decía mi madre, la edad pesa. En 1995, la Asociación Mujer y Deporte del Comité Olímpico Español le otorgó el premio a la mejor deportista veterana española. Hoy su familia quiere que continúe nadando. A ella aún le quedan muchos premios por ganar.